Pues buenas tardes a todos. Comenzamos esta exposición con esta frase: la dieta es la clave esencial para una curación exitosa. Es de Joseph Raymond. Este es un nutriólogo famoso en Estados Unidos. ¿Quién nos retrata esta frase? Bueno, que en realidad no hay tratamiento médico que no funcione junto con la nutrición. Siempre tiene que ir de la mano para mejorar en el aspecto, pues en la mejoría de un paciente. Mi nombre es Alejandra Tadeo Chan, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de la Ciudad de México. Estoy en el 8º semestre de la licenciatura en Nutrición Aplicada y este es un caso clínico de nutrición enteral de aquí del hospital. Mi docente en línea es la maestra María Alcántara Mencho. Muy bien, comenzamos entonces con el paciente. Son los datos generales de él. Obviamente el nombre pues se omite. En su caso, pues el estado civil es soltero, su escolaridad no tiene estudios, es un masculino, su fecha de nacimiento podemos observar que es del año 97, su ocupación es un vendedor de frutería, tiene 52 años, su diagnóstico, tiene una disfagia en estudio, probable estudio de acalasia, aún no ha sido confirmada, y tiene un STDA no varicel, que quiere decir un sangrado del tubo digestivo alto. ¿Ok? Él tiene casa propia y su motivo de ingreso hospitalario fue el empeoramiento de la disfagia. En el caso de él, es importante mencionar que ya había estado hospitalizado, ¿ok? Él es un reingreso. Regresó después de tan solo una semana, precisamente porque el sangrado pues mejoraba y aumentó más la debilidad muscular. En este caso, él ya cuenta con una sonda nasogástrica, se desconoce la fecha en la cual pues le instalaron esta sonda, sin embargo ya la tiene. No refieren, en el caso de los antecedentes familiares, no refieren ningún tipo de enfermedad, no hay enfermedades hereditarias. En el caso de los antecedentes personales no patológicos, él niega haber recibido algún tipo de tratamiento pues a corto plazo, no recibió quimioterapia, diálisis, no hay nada de eso. Lleva un tratamiento farmacológico, el cual vamos a analizar más adelante. Los antecedentes personales patológicos, esto sí es importante. Por la acalasia ya lleva casi 10 años, ¿ok? Es un paciente que prácticamente no puede deglutir, no puede tragar. Imagínense eso, en 10 años no lo ha podido hacer. Entonces obviamente pues ya hay una inanición prolongada y crónica de todos estos años. Como les mencioné, es un paciente de reingreso, había sido dado de alta el 25 de marzo. Durante ese tiempo se comenzó un tratamiento, pero lamentablemente pues como fue dado de alta no se pudo continuar, así que cuando regresó es que se comenzó de nuevo ese tratamiento. ¿La siguiente? Muy bien, su diagnóstico médico, como les mencioné, es una disfagia en estudio, probable diagnóstico de acalasia, no se había pues podido comprobar si era así o no, y el STDA. ¿Qué comprenden estas tres patologías? Bueno, aquí se menciona primero la disfagia, como les comenté, es una condición médica, hay una dificultad o imposibilidad absoluta para la deglución, en general, tanto para alimentos sólidos como para alimentos líquidos, ¿ok? Y como les mencioné, los síntomas, pues prácticamente es eso, dificultad para tragar alimentos sólidos y líquidos. Ahora bien, la acalasia, que es el trastorno que está en estudio, en este caso, pues también uno de sus síntomas principales es el de la disfagia, pero la diferencia es que, por ejemplo, aquí hay regurgitaciones, hay pérdida de peso, hay complicaciones pulmonares, es un poco más complejo, ¿ok? Y finalmente el STDA no varicel es una hemorragia que se produce en la parte alta del tubo digestivo, comprende 3 zonas como mencioné aquí, esófago, estómago y duodeno, ¿ok? Y los síntomas que encontramos aquí, uno de los principales que se relaciona mayormente con la nutrición es la hemorragia. Obviamente si hay hemorragia, hay pérdida de sangre y por lo tanto hay anemia, ¿sale? ¿La siguiente? Muy bien, su diagnóstico nutricional es algo complejo, es algo largo, lo voy a leer todo. Es un paciente masculino que tiene desnutrición leve del primer grado, tiene anemia normocítica moderada, tiene bajo peso, tiene pérdida severa de peso. Todo esto está relacionado con la inanición crónica y prolongada y o intermitente por más de 10 años, la disfagia, y todo esto está evidenciado ahora por su IMC de 15.8, una pérdida de peso habitual del 87.84, un porcentaje de pérdida de peso del 12.15 en 3 meses, una hemoglobina de 10.2, hematocrito del 29.8%, un BCM de 90 y 133 miligramos sobre decilitros de colesterol.
¿Qué indicadores en este caso pues nos permitieron llegar a ese diagnóstico? En el caso de los indicadores antropométricos, como observan, el peso actual es de 44.8, su peso no fue estimado, pero se lo puso así, es de 1.68, su IMC es de 15.87. Aunque aquí aparece bajo peso, existen otras guías que nos indican que si un paciente tiene un IMC menor a 16 o 14, ya se debe considerar no solo como bajo peso, ya es una desnutrición. ¿Ok? ¿Qué nos indica ahora bien el porcentaje de peso habitual? En este caso, pues nos tuvimos que valer con lo que él mencionó, que era la última vez que lo había empezado, y al compararlo se obtuvo del 87.84 utilizando esta fórmula. ¿Cómo la íbamos a interpretar? Bueno, hay una tabla de Subersa y Hawa que nos indica que por el nivel de porcentaje podemos entender qué tipo de desnutrición tiene. En su caso es una desnutrición leve de primer grado. Su peso habitual, como les comenté, hacía 3 meses, era de 51 kilogramos. Y finalmente el porcentaje de pérdida de peso también se obtuvo con una fórmula, que es del 12.15%. ¿Cómo la íbamos a interpretar? También la tabla nos mostraba que a mayor a 3 meses de 7.5% es una pérdida severa. Entonces todos estos indicadores antropométricos nos permitieron llegar en primera parte al diagnóstico. ¿La sigues? Ok. ¿Qué estudios de laboratorio, ¿Con qué estudios de laboratorio contaba el paciente? Como les mencioné, pues contaba con algunos de química sanguínea, que era la urea, el nitrógeno ureico, la creatinina sérica, el ácido úrico, el colesterol. Todos estos estaban en niveles normales. Colesterol es el que estaba en nivel bajo. ¿Cuál era el punto aquí del colesterol? Generalmente hoy en día el colesterol no se toma muy en cuenta a la hora de diagnosticar a un paciente con desnutrición. Sin embargo, existe una tabla en la cual se nos muestra que el colesterol también hoy en día puede considerarse como un indicador de desnutrición. Este nivel se asocia, dependiendo también del grado, menor de 100 a 139 se considera como una desnutrición moderada, menor a 100 ya se considera como una desnutrición severa. En el caso del paciente, él se encontraba en 133, entonces estamos aún en una desnutrición moderada. ¿Sale? La glucosa y los triglicéridos, pues en realidad esos se encontraban en niveles normales. ¿La siguiente? Muy bien, los electrolitos séricos, cloro, sodio y magnesio. En el caso de estos, en realidad sí se consideran como indicadores nutricionales, pero pues más bien por la situación de estrés en la que está el paciente, obviamente pues es un STDA, es un sangrado, es una hemorragia interna, es entendible que el paciente esté bajo un estrés fisiológico, así que es normal que estos sean indicadores, o sea niveles, estén en desbalance, por decirlo así, precisamente por la situación estresante por la que pasa el paciente. Es normal. En el caso, como pueden observar en el caso del cloro, precisamente menciona, no hay en realidad indicios en el expediente del paciente que pudieran darnos a entender que el cloro debería estar en ese nivel, sin embargo, pues por la misma situación de estrés, al igual que con el sodio y con el magnesio. ¿La siguiente? Muy bien, la biometría hemática. Aquí se nos vamos a concentrar. Les comenté, hay una hemorragia interna. Entonces, el cuerpo sí nos está mostrando al paciente que esto está sucediendo. ¿Cómo? Hemoglobina y hematocrito, los dos indicadores principales en el caso de un paciente con desnutrición. La hemoglobina, hasta ese entonces casi siempre iba ligado al hematocrito. Sí es cierto, en conjunto nos pueden dar un diagnóstico nutricional, sin embargo, por separado también nos pueden decir mucho de un paciente. Por ejemplo, en este caso, la hemoglobina, en el caso del paciente les mencioné que es 12.5. Estamos en una anemia moderada, no ha llegado a más grave. Si esta fuera ya menor a 8, estaríamos ante un paciente con anemia severa. ¿Ok? En el caso del hematocrito, como menciona aquí, si estuviera debajo por 41, ya estaríamos igual ante una anemia un poco más severa. Finalmente los leucocitos están en niveles normales y el BCM está en nivel normal. ¿Qué nos indica esto? Volumen corpuscular medio. Cuando nos encontramos con un paciente que presenta anemia, pero el BCM está en niveles normales, nos indica que más bien no es la situación tal vez que está la situación de estrés fisiológico que causa la anemia, más bien nos indica precisamente que es la pérdida de sangre, básicamente, hay pérdida de sangre en ese caso. Entonces, por eso se denomina como una anemia normocítica.
El BCM está normal, no se ve alterado, pero probablemente pues hay una deficiencia ferropénica, ya sea relacionada por la falta de hemoglobina, precisamente por la pérdida de sangre. Siguiente. Ok, ¿qué tratamiento médico lleva el paciente? En realidad no es muy complejo el tratamiento que lleva, como les mencioné, es un paciente que está con disfagia, estaba en estudio, entonces no podía llevar un tratamiento relacionado a esa patología porque no se la había comprobado aún. Simplemente llevaba el omeprazol y la metoclopramida. ¿Cuáles son esos dos o qué efectos tienen? No hay en realidad ninguna interacción con los alimentos, a menos que hubiera consumo de alcohol, pero es un paciente en un hospital, entonces pues no, es imposible en este aspecto. Simplemente se debe consumir en ayunas, pero pues el paciente se verificó y en enfermería se lo dan en los tiempos o en el momento adecuado, así que en realidad no iba a haber alguna interacción que causara algún efecto, en este caso del paciente, o que tuviera algún problema con su alimentación. No iba a haber nada de eso. ¿La siguiente? Muy bien, ¿qué tratamiento nutricional se le dio? En este caso, si notamos aquí, las recomendaciones nutricionales que hay para pacientes con STDA no se enfoca más bien al aporte macronutrimental, como estamos acostumbrados en nutrición. El STDA más bien se enfoca a los tipos de alimentos que se utilizan. Por ejemplo, algo que noté, y es algo que, por decirlo así, probé con este paciente que no había hecho con otros. Generalmente, cuando escuchamos una dieta blanda, solemos eliminar lo que son todos los lácteos, es lo más común. Sin embargo, en el 2013, Catuto propuso una hipótesis en la cual presentó que sí se podían usar algunos lácteos, ejemplo, la leche, pero esta debía de ser semidescremada, de preferencia al polvo, o al menos yogur natural. ¿Por qué? Bueno, esta persona, este autor, planteó que en realidad el contenido no debía de producir ninguna irritación o al sistema digestivo alto, no debía de producir ese problema. Entonces sí se podía utilizar siempre y cuando, dos cosas, el paciente no lo utilizara para sentir menos irritación, que es común en pacientes que toman la leche que para no sentir tanta acidez en la garganta, no se debía usar en esa situación. Y dos, si el paciente comenzaba a presentar intolerancia a la leche, debía de eliminarse. Entonces, en este caso, la leche es un aspecto, es un alimento que es individualizado al paciente, depende mucho de él. ¿Se puede utilizar en el paciente con STDA? Sí, pero siempre y cuando se respeten esas dos posturas o esos dos aspectos. Si el paciente no lo puede tolerar, no tenemos por qué obligarlo. Simplemente podemos cambiar otro tipo de alimento o no es necesario utilizar como tal la leche. Pero pues no habría problema en utilizar. Otros alimentos que se mencionan, pues son los quesos, deben ser frescos, los muy maduros y cremosos no. Estaríamos ante quesos, por ejemplo, el Daisy, los amarillos, esos no. Carnes, pollo sin piel, pescado, carnes grasosas, pues estamos ante el cerdo o de ese tipo. Y el huevo puede ser cocido o huevo frito. Ahora bien, este es un paciente que tenía zona. Entonces, ahorita vamos a explicar cuál era la situación con este paciente. ¿La siguiente? Muy bien, ¿cuáles son las recomendaciones que hay en un paciente con disfagia? En este caso sí nos enfocamos en la distribución macronutrimental. Como se menciona, lípidos o grasas debe ser el 15 al 30% del GET. GET es gasto energético total, es lo que va a recibir en todo el día el paciente. ¿Ok? Carbohidratos totales del 55 al 75, proteínas del 15 al 20 y de ser necesario fibra del 20 al 35. Eso es para la disfagia, que recordemos que estaba en estudio, pero que sí es el síntoma principal de la calasia. Y finalmente las recomendaciones, en este caso para la desnutrición, recordemos que se mencionó también que es un paciente que está en desnutrición, entonces se revisó también las guías que hay actualmente y se encontró que en el caso de ellos, los lípidos del 30%, los carbohidratos 50-55% y proteínas del 15 al 20%. Ahora bien, ¿qué dieta se le recomendó entonces? Se buscó una que respetara todas las recomendaciones que daban todos los autores o de cada patología y los requerimientos quedaron de la siguiente manera. Proteínas, el 20%, esto equivale a 2 gramos sobre kilogramos de peso al día. Hidratos de carbono del 50 al 55 y los lípidos buscar que no estuvieran más del 25 al 30%. ¿Sale? La siguiente.
Muy bien, ¿cómo se eligió el tipo de vía? Bueno, en un mundo utópico, esta debería ser la manera en la cual se elige. Sin embargo, pues ella contaba con gastrostomía, como les comenté, pues ya, nasogástrica en este caso ya tenía. Sin embargo, esta sería, por decirlo así, como el algoritmo o el esquema que se debería de utilizar. Les comenté, ya tenía una zona nasogástrica, sin embargo, ella llevaba varios meses con esa zona. Si notan aquí, un paciente que ya lleve más de 4 a 6 semanas, o que se contemple que va a llevar más de 4 a 6 semanas con nutrición enteral, no debería ya seguir teniendo una zona nasogástrica. Ya debería cambiar al menos a una ostomía. En el caso de él, pues no había riesgo de aspiración, no había ningún problema. Podía estar directo al estómago, ¿sí? Porque no había riesgo de aspiración. Y en su caso, sí había ayuno prolongado, sí había malnutrición. Entonces, el tipo de administración debía ser una nutrición enteral continua, ¿ok? Aquí se acostumbra en el hospital por bolos o por tomas, pero lo más adecuado debería ser que fuera una nutrición enteral continua. Así que esta sería la decisión que se tomó, contemplando que pues aquí ya se le había dado una indicación, que fueran las 5 tomas, pero en tiempos o en bolos. No había riesgos que indicaran que hubiera problemas con la aspiración o que pudiera suceder. Y aquí está el punto que les iba a mencionar. Por indicación médica, se recomendó que la nutrición enteral fuera mixta. Antes de que el paciente se fuera, se había estado manejando así. ¿Por qué? Se quería evitar la completa atrofia del esófago, o de la tráquea, por decirlo así, la atrofia deglutativa, porque aún no se había comprobado en sí lo de la calasia. Entonces, si no era el problema en sí lo de la calasia, era otra situación, querían evitar la completa atrofia deglutativa, por lo cual quisieron hacer la nutrición mixta o combinada. Así que para respetar esa indicación médica se decidió hacer esto, que fuera una nutrición enteral artesanal intermitente por vía oral y una nutrición enteral artesanal intermitente por la sonda que ya tenía. Eran 5 tomas al día, entonces se dejaron que 3 fueran por la sonda y las otras 2 fueran por vía oral. ¿Sale? ¿La siguiente? Ok. ¿Cómo se decidió o cómo se calcularon los requerimientos? Les mencioné, es un paciente de desnutrición, es un paciente que lleva varios meses con pérdida de peso. Entonces, en situaciones como estas, utilizar un peso teórico ideal, como se suele utilizar, pues no es algo adecuado, es mejor utilizar un peso actual. Así evitamos el síndrome de realimentación, que es una situación en la cual por un exceso, ustedes la conocen, un exceso de consumo de alimentos o de energía, producimos en el paciente más problemas que beneficios, ¿sale? Entonces se decidió utilizar el peso actual. ¿Cómo se calculó el GET? En el caso del gasto energético total, como les comenté, se consideraron el ETA o el factor de efecto termogénico de los alimentos. Se consideró que hay un factor de actividad, es un paciente hospitalizado, entonces solo se podía considerar el 1.2, y se consideró un factor de estrés. En su caso, el factor de estrés es la desnutrición, ¿ok? Entonces el ETA pues es del 10% del GIEP, el factor de actividad es un paciente encamado, es del 1.2, y el factor de estrés, que en su caso es desnutrición, es del 0.85. Y de este lado tenemos el resultado de todo esto. Son 2.516, redondeados son las 2.500. ¿Por qué no se comenzó a las 2.500 el primer día? Recordemos, todo paciente que ha llevado una inanición puede sufrir un síndrome de realimentación si comenzamos con el 100% del gasto energético total. Entonces se debe comenzar de manera fraccionada y llegar en 7 días al 100% del GET. El L era 2.500. Reitero, no podemos comenzar ahí. Entonces comenzamos con un mínimo que era de las 2000. De hecho, así se fue la última vez. Con eso se había manejado al menos 2 días de 2000 kilocalorías. Entonces se decidió dejar en ese número de calorías para evitar el síndrome y para mantener el tratamiento que ya tenía. Aquí tenemos la distribución macronutriental. No se alcanza a ver muy bien, pero bueno. Tenemos las proteínas, los hidratos y los lípidos. Como les comenté, la distribución quedó del 20% de proteínas, 50 de carbohidratos y 30 de lípidos. Y con eso se completaron las 2000 kilocalorías. ¿La siguiente? Ok, este es el plan de alimentación. Lo que observamos primeramente
es la nutrición enteral artesanal. En este caso, aquí en el hospital generalmente siempre se ha combinado el CASEC con alimentos meramente pues, de la cocina o como consumos caseros. Se utilizó el arroz cocido, principalmente por su aporte en carbohidratos. Sí aporta otras cosas, pero si nos damos cuenta, principalmente aporta carbohidratos. Utilizamos carne molida de pollo o también es pollo deshebrado, en cuyo caso que no hubiera. La leche también se usó como les mencioné. No, este no está. La leche solo se utilizó para la que es por vía oral. Esto es por la sonda. Se utilizó el aceite principalmente por su aporte en lípidos y se utilizó la miel principalmente por su aporte en carbohidratos simples. Y el CASEC se utilizaron 60 gramos al día, es decir, son 3 tomas, entonces eran 10 gramos de CASEC por toma, ¿vale? Principalmente el CASEC sabemos que es relacionado a un módulo proteico, entonces necesitábamos completar lo que eran las proteínas sin estar llenando con pollo la toma del paciente. Y en este caso, pues esto nos daban las 1156, eran 3 tomas al día, desayuno, comida y cena. La siguiente. Y esta es la que se les daba por vía oral, que eran 2 tomas al día. ¿Cómo se le daba? Se le mantenía como si fuera como una colación, se le daba entre las comidas, básicamente. En este caso sí se daba lo de la leche, se daba la manzana y se le ponía galletas pues María, principalmente por el aporte de los azúcares en este caso, la manzana también, la leche más bien por el aspecto proteico, ¿sale? Y al día esas 2 tomas nos daban los 736 al día, tanto las 2 tomas como las 3 de la sonda nos daban 1892, que si observamos aquí, esto se llama porcentaje de adecuación, es algo que manejamos en nutrición para verificar que lo que le estemos dando al paciente esté cercano o igual a lo que teníamos planeado. En su caso, pues, se acercó, estaba dentro del rango de 95 a 105, igual que las proteínas, al igual que los lípidos y al igual que los hidratos de carbono, no estaban fuera, entonces se consideraba como que era adecuada esta nutrición. Y aquí está el plan de alimentación, está más desglosado. Son los ingredientes de una mezcla que se le daba por la sonda. La molida eran 84 gramos, la miel eran 6 cucharaditas, el aceite 1 cucharadita, el arroz 1/8 de taza, no era CASEC, era vivace, perdón, 20 gramos. Y en el caso de la nutrición artesanal, pues se le daba aquí, la manzana era una pieza, todo esto es cocido, porque aunque fuera por vía oral tenía que ser cocido. La leche aquí manejamos en polvo, entonces eran 8 cucharadas, y las galletas María 5 piezas. ¿Así? Ok, pues en el caso de la evolución, como les comenté, de nuevo lo dieron de alta, entonces aunque se quiso checar pues cómo estaba el paciente, evaluarlo de nuevo a la semana, ya no se pudo porque lo dieron de alta. Se supone que lo iban a trasladar a un hospital de tercer nivel para realizar algún tipo de tratamiento, a ver o identificar si realmente lo que tenía el paciente era calacio o no. Así que fue dado de alta y no se pudo en realidad checar la evolución. Sin embargo, hay unos puntos que no noté aquí porque pues en realidad no estaban como tales expedientes. Sin embargo, encontramos sus estudios y precisamente lo de la hemoglobina ya había subido, creo que estaban 13.5, ya se había elevado un poco más. 5 días con el tratamiento pues había sido bastante. Obviamente el peso pues ya no se le pudo evaluar porque pues ya se había ido para cuando vimos los estudios, pero principalmente al menos lo de la hemoglobina fue uno de los aspectos que sí mejoró, así que era un indicador bueno. ¿Así que? Ahora bien, aunque se fue, no se fue sin tratamiento, le enviamos un tipo de tratamiento. Como él no sabía cómo prepararlo en casa, le preparamos una o le calculamos una que él pudiera hacer en casa sin que necesitara usar el vivace, pero que fuera como la que recibía aquí en el hospital. Estaba combinado también, tenemos una nutrición enteral por semana nasogástrica. Esta es la forma en la que lo planeamos, no se alcanza a ver mucho, sin embargo tiene el arroz cocido, como les reitero, ya no tenía el vivace, entonces pues iba a ser media taza de arroz cocido o 94 gramos, que son más o menos 120 kilocalorías. La miel, que son 2 cucharaditas, la pechuga de pollo, deshebrado obviamente, son 90 gramos. El aceite, él podía usar aceite, ya sea aceite de oliva o un aceite vegetal, 2 cucharaditas, y simplemente se le va a agregar 385 mililitros de agua a cada toma que hiciera. Esto para respetar que por cada mililitro hubiera una kilocaloría de aporte. ¿Ok? Entonces iba a ser 3 que él iba a preparar en su casa. ¿La siguiente?
Y esta es la que iba a preparar para tomar como licuado o por nutrición oral, ¿ok? Es la hoja que se le entregó. Eso sí no cambió. Fueron en este caso pues 2 piezas de manzana cocida. Se le dieron otras opciones porque obviamente pues como es algo que se iba a tomar todos los días, tal vez se podía aburrir. Entonces se le dio la opción, también podía ser durazno en almíbar, pera cocida. Se les dio el equivalente o la cantidad a la que él podía, pues podía compararse a las 2 piezas de manzana, era una opción. La leche se quedó la misma, 6 cucharadas en polvo, pues nada más tenía que buscar cuánto eran mililitros si él quería. Y las galletas Marías en 7 piezas. Se le dio cómo iba a ser la preparación y las indicaciones de uso. Y simplemente al final le tenía que agregar los 400 mililitros, igual para respetar 1 kilocaloría por 1 mililitro. ¿Así es? Y pues eso ha sido todo. Estas son mis referencias que utilicé y les agradezco su atención.